Cada curso radiofónico nos marcamos el reto de hablar de Europa. Y es que hablar de un continente que posee tantas vertientes como pueblos, etnias, razas o lenguas supone verdaderamente un reto. La profesora de Relaciones Internacionales de la UNED, Paloma García Picazo, ha profundizado en algunos de estos programas en nuestro querido continente. Y hoy, como no podía ser menos, ha acudido a esta cita con Sin Distancias, para, cómo no, volver nuestra mirada a los ancestros, a la historia y a lo nuevo también de Europa. Muchas gracias, profesora García Picazo, y una vez más agradecidos de que haya hecho un hueco en su agenda para profundizar en este tema. Muchas gracias por recibirme. Bien, antes de entrar en este espacio, quiero recordar a nuestros alumnos y oyentes en general que pueden descargarse y escuchar los 2 últimos espacios de la profesora García Picazo en nuestro canal multimedia, canal.uned.es, en YouTube Radio, así como en el podcast de Radio Televisión Española. Se trata de 2 espacios, como decimos, uno que dedicamos a las 3 grandes tradiciones del pensamiento en la teoría de las relaciones internacionales y otro en el que repasamos el concepto del derecho de guerra como derecho de los estados y su evolución a lo largo de la historia. Bueno, y hoy, como decimos, hablamos de Europa, de la Europa de los pueblos, de su evolución desde los ancestros hasta lo más nuevo. No está clara, profesora García Picazo, la etimología de la palabra pueblo. Como es sabido, deriva del latín populus, pero ¿cuál es el origen de populus? Una explicación tradicional hace derivar esa palabra del etrusco, no sé si lo voy a decir bien, puple, que significaría apto para las armas. Así que ya vemos que en la primitiva función de los puestos claves del Estado romano era esencialmente militar. ¿Comparte esta opinión, profesora García Picazo? En definitiva, vámonos al pueblo. Desde luego, etimológicamente, pues esta es una de las versiones, yo creo que más acertadas. Tampoco se trata aquí a nuestra audiencia de darle lecciones de etimología, pero en realidad esta es una aproximación, yo creo que muy cierta. Y es interesante cómo un término latino tan antiguo pues ha surcado los siglos y llega hasta la actualidad y ha pasado, bueno, no solamente al lenguaje cotidiano, sino que incluso pues hablamos de la música pop, que es una derivación de lo popular, o decimos que una persona es popular en el sentido de que es simpática o que es bien acogida por los demás, o por supuesto tenemos pues la cultura popular, el arte popular. El pueblo está presente en todos los aspectos. Lo que ocurre es que, claro, su raíz tan antigua en la propia Roma nos invoca, pues como muy bien acaba de señalar, pues eso, el pueblo como el cuerpo de ciudadanos de la antigua Roma, que evidentemente una de cuyas no solamente era el deber, sino que también era el derecho de defender lo que era su territorio. Tampoco vamos a hacer un repaso de la historia de Roma porque sería ocioso, pero la cuestión es que a lo largo de los siglos, pues en la Edad Media, pues claro, el pueblo tiene una entidad también en términos políticos, como el sustrato de la población. Población también se relaciona con pueblo, obviamente. Y, por ejemplo, entre los antiguos griegos, cuando se hacen traducciones de textos antiguos, pues para denominar al pueblo, si se apela a la terminología griega antigua, unas veces se habla de etnos, y de ahí vendría lo étnico, que acabas de apuntar, ¿no? Pero lo étnico sería pues como una comunidad en un sentido casi orgánico, de sangre, de parentesco. La gens es todavía más, o el genos en griego, la gens romana o el genos griego, también serían comunidades de parentesco muy, muy estrechas, casi familiares. También los griegos, pues al pueblo a veces también lo llamaban laos y otras veces lo denominan con el término de demos, pero el demos tiene una mayor cualificación política, de ahí viene democracia, porque representa la circunscripción, pongamos por caso, electoral, trasladándolo al lenguaje contemporáneo. O sea que tiene una connotación mucho Sí, más. entonces, claro, son términos que muchas veces se utilizan como sinónimos de manera indistinta,
Pero bueno, hace unos años, en el proceso de construcción y de Unión Europea, de la misma manera que se hablaba de la Europa de los Estados, o de la Europa de las naciones, o de la Europa de los mercaderes, pues también se habló de la Europa de los pueblos. ¿Y cuál es el origen de los pueblos de Europa? Sí, bueno. El origen que hoy conocemos como Europa, claro. ¿no? Lo constituyen, decíamos, los llamados pueblos indoeuropeos, pero exactamente. Efectivamente. Todo se relaciona, claro, con a qué llamemos pueblo. Porque, claro, en Europa convergen pues distintos grupos lingüísticos, normalmente todos derivados del denominado grupo indoeuropeo, y dentro de digamos que las dos ramas principales serían las lenguas romances, entre las cuales obviamente está el latín, y después las lenguas germánicas, entre las cuales están, como todo el mundo sabe, pues el inglés, el alemán, el neerlandés, etcétera. Entonces nos encontramos con que en estas lenguas germánicas al pueblo se le suele denominar folk, y de ahí viene völkisch, que es también popular, etcétera. Esto es interesante en relación con los pueblos de Europa porque dentro de las reflexiones que pudiéramos hacer sobre, no ya solo sobre su historia, sino sobre su prehistoria, pues existirían pueblos como comunidades. ¿Comunidades de qué tipo? Esta es la primera cuestión. ¿Son comunidades de parentesco? ¿Son comunidades? Claro, el término raza está totalmente desacreditado y prácticamente proscrito, y no sería tampoco demasiado lícito hablar de ello, pero hay una serie de agrupamientos que en la antigüedad pues estarían los pueblos del Mediterráneo con sus distintas raíces, orígenes y vocaciones, y los pueblos del norte de Europa. Sí, es cierto, y todos lo sabemos, que a partir del siglo V, desde principios del siglo V, bueno, incluso desde antes, porque las invasiones fueron en oleadas sucesivas, irrumpieron en la historia europea pues los denominados pueblos bárbaros. Y de esa, digamos que dicho en términos modernos, de esa fusión entre unos y otros, seguidos después de otras oleadas de pueblos eslavos y de pueblos, porque el semillero de los pueblos en el continente euroasiático es Asia Central, y de ahí han surgido pueblos en cantidades ingentes, que se han distribuido a la vez por todo el territorio. Entonces estos pueblos, esta amalgama, este mestizaje de pueblos que han ido llegando y se han ido congeniando unos con otros, aparte de las luchas, de las guerras, de los exterminios, etcétera. Los han ido asimilando. Pero ha habido unas sucesivas asimilaciones, desde el norte, desde el sur y desde el este, porque hacia el oeste lo que hicieron los pueblos europeos fue atravesar el Atlántico para llegar a América y de algún modo trasplantaron allí parte de su cultura y de su civilización. De tal manera que en los pueblos de Europa tenemos pues pueblos agrupables, pues bueno, pues por el tronco común indoeuropeo, pero luego también con relación a las lenguas tenemos pues las lenguas del grupo uralo-altaico, que por ejemplo es el magiar, o por ejemplo es en los países bálticos también. Tenemos estos pueblos que son plenamente europeos, pero cuya raíz lingüística sería distinta. Claro, los pueblos a su vez también tienen historia, tienen un sentimiento de pertenencia y de algún modo hace que los individuos, en un momento dado, reivindiquen pertenecer a un determinado pueblo. No podemos olvidar que, pues, por ejemplo, los pueblos galos, pues todo el grupo de pueblos galos o de pueblos célticos, que a su vez también se relacionan con los galos, digamos que hay muchísima literatura. Por otro lado, también hay indagación científica profunda. Pero de unos años a esta parte, esa especie de eclosión del concepto pueblo ha cobrado cada vez pues como mayor resonancia,
porque... paralelo un poco a la reivindicación de identidad, ¿no? Exactamente, ese es el punto. Las personas a lo mejor se sienten más cómodas con el concepto pueblo que con otras adscripciones, otras pertenencias, otras identidades. Y quizá una de las cosas más llamativas así en este inicio de nuestra conversación es que el pueblo en general siempre representa un nosotros. Es ese sentimiento de pertenencia del individuo que de algún modo se sumerge en esa pertenencia ancestral a ese nosotros, comprendido en el término pueblo, en el término popular, opuesto en ocasiones a otras formas de organización política. ¿Y qué dimensiones tiene este concepto pueblo en términos internacionales y más concretamente europeos? Claro, esto sí que es muy, muy, muy importante, porque el pueblo en la legislación internacional, claro, tenemos que pensar que, por ejemplo, las organizaciones internacionales, y entre ellas la Unión Europea, aunque tenga unas singularidades específicas, como todos sabemos, es una organización internacional constituida mediante tratados. De ella, los que forman parte como sujetos jurídicos fundamentales son los Estados. Claro, a partir de ahí uno puede preguntarse, bueno, ¿y cómo encajan los pueblos? En un ámbito más extenso, como es el de Naciones Unidas, que también es una organización internacional, obviamente, los pueblos tienen una representación, es decir, tienen una subjetividad jurídica internacional restringida en el plano de la capacidad a ejercer unos derechos específicos. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, fundamentalmente en los tiempos en los que preponderó y afortunadamente se ha ido erradicando el colonialismo, el régimen colonial, la Organización de Naciones Unidas lanzó 2 resoluciones famosas, que una es de la Asamblea General, una es la 2625 y otra es la 1514, así se conocen comúnmente, en las cuales sobre todo se consagra y se sanciona lo que se llama el derecho de autodeterminación de los pueblos. ¿Por qué? Pues porque había infinidad de territorios en todo el planeta sometidos al régimen de dominación colonial, y entonces las personas que vivían bajo esas circunstancias se concebían y se presentaban a sí mismas como pueblos. Por ejemplo, en la Organización de la Unidad Africana, en la Carta de la Unidad Africana de Addis Abeba de 1963, continuamente se hace mención a los pueblos, porque son los pueblos africanos. Tenemos que pensar que en el año 63 no todos habían conseguido autodeterminarse y constituirse como estados soberanos. En el caso también de la Carta Africana de los Derechos Humanos de 1981, es la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, con un énfasis particular en el concepto de pueblo. En la actualidad, y esto también lo menciono, y quizá también es un pequeño inciso porque ha surgido también realizar este programa, esta conversación, pues por el interés que muchas veces tienen los estudiantes de la UNED cuando llaman a las guardias o cuando realizan consultas, muchas veces preguntan precisamente por el pueblo. Y a eso se debe también haber tenido la iniciativa de volver a realizar otro programa sobre este tema. Entonces, cuando los estudiantes preguntan sobre esta situación, porque a veces no les queda muy claro la distinción entre pueblo, entre nación y entre Estado, porque a veces son términos que se solapan, sobre todo en términos coloquiales, pues nos encontramos con que en la actualidad, y ya cerramos el asunto, y es que en Naciones Unidas los pueblos, como poseedores de una subjetividad limitada, pues en ocasiones tienen el estatuto de observador. Es el caso que ya se ha solucionado en 2012 del pueblo palestino. Este sería uno de los casos, digamos, más representativos, ¿no? De cómo una organización internacional constituida por estados le reconoce ese estatuto, que tienen derecho a asistir a las sesiones, pero no tienen derecho a voto. Por eso es un derecho restringido.
Y luego lo que también contempla expresamente Naciones Unidas es la noción de pueblos indígenas, que también, de nuevo, son pueblos. ¿Y cuántos de nuestros escuchantes y oyentes lo tienen presente, ¿no? La realidad de los pueblos indígenas que están distribuidos por el universo mundo, repartidos en estados muchas veces diferentes, porque la realidad del pueblo, y esto sí es un hecho muy importante, trasciende las fronteras estatales. Las fronteras estatales son políticas y responden pues, a unos hechos históricos, a unos tratados, a unos acuerdos, a un reconocimiento por parte de otros estados. En tanto que los pueblos, como entidad ancestral, muchas veces se encuentran diseminados por el mundo con independencia de las fronteras que los separen, y para ellos, y esto hay que notarlo porque es una reflexión de orden, si se quiere, filosófico y moral, cuántos pueblos están divididos entre estados, me estoy refiriendo además al universo mundo, por fronteras estatales, y sin embargo ellos tienen el sentimiento de pertenencia y están repartidos a los dos lados, o a los 3 o 4 o 5 lados, a veces, de fronteras que no los unen, sino que los separan. Con relación a Europa, que es la segunda parte de la pregunta, los pueblos de Europa, bueno, tienen un reconocimiento específico, porque claro, en Europa sí se da un régimen pleno de derechos humanos. Y entonces, en el caso de Europa, los pueblos primero tienen todas las facilidades, digamos que para expresarse, para manifestarse, para ejercer sus derechos. Y esto de alguna forma, perdone que le corte, sí, profesora sí, García sí. Picazo, ha impedido que algunos pueblos desaparecieran, porque no sé cuál ha sido la evolución histórica en Claro. general, de cuántos pueblos hablamos en esos ancestros y cuántos quedan, entre comillas. Bueno, esa es una cuestión fascinante, porque claro, hay pueblos que de algún modo se extinguen y otros que reviven. Esto es muy interesante, esta pregunta es fantástica, porque hay pueblos que por efecto, pues pongamos por caso de una reivindicación popular de algún grupo que se sienta agraviado en sus derechos, o por ejemplo como resultado de una indagación erudita, pues de un investigador que se pone a buscar raíces incluso en la prehistoria, y entonces hay pueblos como que se redescubren. Incluso pueblos que son pueblos míticos, o hasta podríamos calificarlos, y aquí hago unas entre comillas grandísimas, invisibles pero audibles, pueblos míticos o pueblos imaginarios. Pero bueno, esto es una cuestión tan válida como cualquier otra. Y bueno, en el caso de Europa sí es cierto que hay pueblos que yo no diría tanto que han desaparecido, sino que sería más bien tomado como metáfora un poco como el río, como los ojos del Guadiana. Aparecen y desaparecen a lo largo de la historia, de algún modo se desvanecen y luego resurgen. Sin perder su identidad tampoco, ¿no? También un poco en el acervo del imaginario colectivo, porque hay una parte, Benedict Anderson es un autor que sobre todo ha estudiado la nación como comunidad imaginada. Bueno, pues el pueblo también sería susceptible de ser tratado como una comunidad imaginada en algunos casos, porque el sentimiento de pertenencia al final es totalmente subjetivo. Yo me siento perteneciente a tal pueblo, luego lo seré o no lo seré, que a eso habría que definirlo. Y aquí quizá también convendría introducir un pequeño matiz, y es que claro, en la historia de Europa ha habido apelaciones al pueblo como raíz orgánica, que bueno, como sabemos, pues en el caso del nazismo fue bastante peligroso, porque se apelaba al pueblo alemán. Un pueblo alemán supuestamente, bueno, no supuestamente, históricamente, repartido pues por las vicisitudes de la historia a lo largo de muchos estados, dividido por muchas fronteras, y entonces ese es el concepto que se inducía al principio del concepto étnico. ¿Usted es alemán étnico o no es alemán étnico?
Entonces, en el caso del alemán étnico, pues podían ser alemanes afincados en Rusia, en la zona del Volga, podían ser alemanes afincados en una zona muy concreta del Estado que luego se constituyó como Rumanía. A partir de la Primera Guerra Mundial, por supuesto, los alemanes de los Sudetes, alemanes en los países bálticos, es decir, había alemanes repartidos por toda Europa que se consideraban como tales. En sí, el término es completamente inocente. El problema es la utilización política que en ocasiones se hace del término pueblo. Es un término, por eso quizá despierta tantas pasiones en ese sentido, porque al no ser tan preciso como el término del Estado, incluso el de la nación es más preciso. Quizás ese sea el más emocional, ¿verdad? Sí. Y luego, desde la filosofía romántica, también a partir de Hegel, se plantea de algún modo que existiría una progresión. Esto también incluso, claro, como el marxismo es un poco bastante hegeliano, por ejemplo, en el siglo XIX se llegó a hablar de los pueblos sin historia, relacionados con pueblos europeos. Se consideraba, por ejemplo, que un pueblo con historia es un pueblo, entre otras cosas, con tradición literaria, es decir, con las grandes obras escritas que se consideran casi como el timbre de gloria nacional, de gloria popular, como la sanción de que uno existe, de que es sujeto de la historia. Entonces, estos pueblos que tenían conciencia histórica, conciencia de sí mismos, y que, por ejemplo, en el caso del siglo XIX, estaban distribuidos por todos los denominados imperios centrales, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, el imperio ruso, el imperio alemán. Estos pueblos, que luego se caracterizaron a sí mismos como nacionalidades y después como naciones, empezaron a manifestar su voluntad de existir. Y otros, los que no querían reconocerles, empezaron a calificarlos como pueblos sin historia, pueblos que no habían ejercido ese papel. Entonces, la progresión que se suponía que un pueblo tenía que llevar a cabo para ser alguien nuevamente en otras comillas radiofónicas, en el escenario mundial, tenía que pasar de pueblo a nación, y de nación a Estado. Y de otra manera es como si no existiera. En la actualidad podríamos pensar que existe, en un sentido, un movimiento diferente. Es como un reconocimiento de la calidez de los pueblos, más allá de los estados, más allá de las naciones y los nacionalismos, como entidad, pues eso, como acabas de decir, Ana, cálida, ancestral, a la que uno pertenece y que a veces no implica complicarse tanto la vida, dicho en términos coloquiales. Totalmente. Bueno, ya vamos avanzando sobre nuestro tiempo, profesora García Picazo. El mundo globalizado tiene normas y acuerdos que están ligados al Estado, como estaba comentando, este concepto que acabamos de definir tan claramente. Esta situación hace cuestionar la autonomía como Estado. Tener autonomía permite actuar acorde a las propias decisiones, pero ¿qué ocurre con la soberanía en este mundo avanzado? Vamos a definir un poco este concepto de soberanía. Claro, el concepto de pueblo, la soberanía siempre se asigna a los estados como tales. Esa sería justamente la secuela del razonamiento anterior. Si seguimos el orden de que el pueblo se autodetermina como tal, entonces pasa a ser nación y entonces pasa a ser Estado, entonces digamos que tendría un plus de soberanía. No puede ejercer la soberanía en sí mismo como pueblo. Esto se relaciona con lo anterior. Es un sujeto de capacidad limitada en el ejercicio de sus derechos, en el orden internacional. Esto no es una tipificación ontológica, sino que es una tipificación tal como está contemplada en el actual ordenamiento jurídico internacional. Entonces, en calidad de pueblo, el pueblo carecería de esos títulos de soberanía en sentido estricto. Eso sería una de las facetas que contempla
el concepto de pueblo en esa dimensión. Bueno, profesora García Picazo, ya para acabar, me gustaría referirnos, vamos a hacer un apunte final sobre esto tan triste, dentro de esta degradación general y, que nos está invadiendo en todos los sentidos, en todos los aspectos vitales, políticos, económicos. Pero bien, no quiero caer tampoco en el análisis político, ideológico profundo, pero sí que me gustaría que usted, como investigadora y experta en estas lides, que nos ofreciera un apunte final sobre su impresión acerca de esta corriente en la que no se ve tampoco, está inmersa Europa también, como no, acerca de esta corriente, decía, en la que parece han caído algunos políticos y que responde al tipo de líder carismático, mesiánico, con capacidad retórica, que cultiva, como decíamos antes también respecto a este término, una relación emocional con las masas, las cuales lo perciben además y lo acogen como un salvador. La fascinación hacia ese líder carismático se convierte en un sustituto de la ideología, que eso es lo peor, ¿no? Hasta el punto que su propio nombre se convierte en el fundamento de una nueva corriente de pensamiento y de acción en el marco de la política. Es un modelo, podríamos decir, populista, quizás, que ejerce la política para el populacho, para gente que se deja de alguna forma, convencer y disuadir. ¿Qué clase de modelo político es el populismo? Sí, esta es una reflexión muy interesante, porque claro, ligado directamente con el término pueblo, pues está lo que hemos dicho antes, popular, pero también populismo. El populismo en sí también se puede calificar como demagogia, es decir, el halago. El halago sería todo aquel representante político de cualquier tipo, tanto de más formal en sentido democrático como ya claramente dictatorial o tiránico. Es el personaje que está digamos que en la mente de cualquiera, se pueden encontrar nombres a barullo, que halaga al pueblo. Un pueblo que, por ejemplo, Hannah Arendt en su momento hizo perfectamente la distinción entre pueblo y populacho. Entendiendo por populacho, digamos que la connotación negativa de ese pueblo, de esa masa a la que acabas de aludir, que incluso ya no es que el dirigente o el pretendido dirigente la halague, sino que es que además de algún modo parecería que le gusta ser halagada. Esa masa que se siente contenta porque en el fondo le están diciendo lo que quieren oír. Esto es típico en los momentos de graves crisis políticas y es enormemente peligroso. Porque, claro, cuando las personas están sometidas a unos problemas tan gravísimos, realmente añadir más problemas a los problemas, digamos que obviamente es un exceso. Entonces, esos dirigentes que de algún modo presentan soluciones totalmente imposibles, inviables, buscando pues o bien lograr votos o buscar apoyos de algún modo gratuitos o incluso fanáticos por parte de la gente porque está desesperada. Es entrar en un círculo de irracionalidad manifiesta y a la vez, claro, se presta a todos los excesos. Y en este sentido yo creo que nunca debemos olvidar, nunca se recordará bastante que un régimen como el significado por el nazismo en Alemania, salió de las urnas. Y claro, supone que determinadas clases sociales, grupos sociales, completamente en una situación extrema, busquen, como acabas de indicar, Ana, un salvador, una persona que las redima de la situación en la que se encuentran. Entonces, esto también lo vio clarísimamente Hannah Arendt en su momento y es una situación peligrosa que además, claro, yo creo que aquí también tenemos que ser muy cuidadosos, por otra parte, para equilibrar, porque siempre hay que ejercer un poco el equilibrio. ¿A qué llamamos populismo? Porque a veces también, como es un descrédito, tampoco en vano, los adversarios políticos rubrican de populistas a todos aquellos a los que quieren descalificar.
Sí, por esa connotación peyorativa, claro, ¿no? y entonces negativa. aquí habría que hacer una apelación de nuevo pues a la inteligencia, al raciocinio, a la capacidad de análisis, un poco de todos, en este caso de los profesores de la universidad y de los estudiantes de la universidad que forman la propia comunidad universitaria en paridad, y también de los analistas políticos, los periodistas, los medios de comunicación, buscando sobre todo encontrar equilibrio, ¿no? Sí, la fórmula justa que permita, porque es muy importante, eso sí que es muy importante, discernir con claridad quiénes están realizando populismo y quiénes no, y en qué medida el halago del pueblo lleva en el fondo también, como todos sabemos, una parte de engaño. Y el pueblo nunca, acabamos invocando al pueblo, el pueblo nunca debe ser engañado, y menos deliberadamente. Pues con esta reflexión nos quedamos. La Europa de los pueblos, la que ha acogido y hecho suya la diversidad cultural, idiomática y étnica. Esa a la que hoy pedimos también generosidad con los refugiados es en la que hemos profundizado con la ayuda de la profesora de Relaciones Internacionales de la UNED, Paloma García Picazo, a la que una vez más agradecemos su colaboración inestimable en este espacio de la UNED, sin distancias. Muchas gracias y hasta pronto, profesora Muchas gracias García Picazo. Y hasta pronto.